Hola a todos, hoy tenemos un vídeo sobre la figura última, ese cuadro al que me remití en el anterior vídeo sobre las pautas para el trabajo final. Vamos a analizar el cuadro teniendo en cuenta muchos de los comentarios que me habéis hecho en el foro y los utilizaré en cada momento para contrastar algunos de los elementos que yo vaya indicando y confirmar vuestras hipótesis en algunos casos, y en otras aprovecharé aquellas hipótesis o aquellas interpretaciones hipotéticas que habéis realizado sobre el cuadro para decir cómo debemos acortar o delimitar las interpretaciones posibles. Estos límites de la interpretación de cada texto tienen una enorme vinculación con la teoría de Umberto Eco, como veremos a continuación, especialmente con la idea de que no se puede decir cualquier cosa sobre un texto. Hay cosas que están limitadas por, digámoslo, por la memoria textual, por una serie de elementos, de vínculos intertextuales con otros textos y con la configuración de los propios elementos de un texto, como en este caso un texto icónico como el que tenemos que desarrollar. Si seguimos las pautas que os he dejado en el documento sobre el trabajo final de la asignatura y fuéramos al nivel puramente plástico, tendríamos que ir desgajando cuáles son los elementos, primero, puramente prefigurativos, es decir, antes de lo figurativo, antes de lo que ya reconocéis que vosotros mismos me habéis citado en los foros. Me habéis dicho que se ve una serie de figuras humanas, que se ve un paisaje con unas cruces, todo eso lo vamos a ver a continuación. Pero primeramente el nivel más básico es el nivel plástico, allí donde están las formas, formas en el sentido abstracto, que nos dan la sensación de cierto equilibrio, que nos dan la posibilidad de diferenciar fondo y figura, etc. Este nivel es donde queremos observar cómo el texto hace uso de ciertas, vamos a decirlas así, llamarlas así, reglas o leyes visuales para obtener ciertos efectos visuales, que pueden ser, pues eso, dinamismo o estatismo, movimiento o estaticidad, profundidad o no profundidad, etc. Vayamos primeramente, por ejemplo, a las líneas. Nos encontramos con que el cuadro este que vamos a analizar, cuyo título y autor diremos al final, pero veo que algunos de vosotros ya habéis descubierto de quién se trata, eso remite, este hecho, remite claramente a la memoria cultural, el hecho de que podáis identificarlo a través de cierta estilística, ciertos elementos, podéis identificar el autor. Pero lo que me interesa es observar cómo hace este cuadro un uso peculiar de las líneas oblicuas. Es decir, no hay líneas completamente rectas, hay líneas más o menos en diagonal en direcciones distintas. En direcciones distintas y además agrupándolas en grupos distintos dentro del cuadro. Digamos que hay diferentes espacios de la pintura de la tela que tienen diferentes direccionalidades y por tanto se estructuran como si dijéramos en grupos opuestos con cierta oposición. La parte de arriba, si comprobáis, las líneas oblicuas tienden a ser vectorializadas, es decir, son como vectores que tiran hacia abajo. Son líneas que crean una sensación del cielo plomizo que cae en la dirección hacia el suelo. En cambio, en la parte inferior encontramos líneas oblicuas que van en la dirección justamente contraria. Digamos que esas líneas cumplen la función de vectores que dirigen nuestra atención hacia un punto último de las figuras humanas que reconocemos, que estaría en la cabeza de esa mujer superior que se encuentra en ese grupo. Además, esta agrupación de dos bloques bien distintos entre el cielo y la parte inferior de la imagen es reforzada por el uso de cierto cromatismo distinguido entre ambos. Por una parte, la parte superior, encontramos los colores más grisáceos y azulinos, frente a la parte inferior, donde encontramos una paleta más amplia y con colores como el rojo, el naranja, etcétera, que crea un refuerzo de esa agrupación. Dentro del hecho irrefutable de que el cuadro utiliza una paleta de color, una paleta cromática más bien fría, es cierto que hay una oposición entre colores más fríos en la parte superior y en el fondo, y ahora entraremos en la cuestión de fondo y figura, y la parte inferior, donde los colores tienden a una cierta mayor calidez. Esta agrupación de líneas en direcciones semejantes
crea, a partir de la idea de la ley de la orientación de las líneas, crea la sensación de que las líneas que van en la misma dirección o que tienden a la misma dirección suelen ser vistas de manera agrupada, por tanto, como una figura. Las figuras que comprobamos aquí, que observamos, son por un lado la parte superior, el cielo como figura, y la parte inferior un grupo de humanos. Ahora entraremos en detalle. La unión de las líneas inferiores oblicuas que estaban vectorializadas, es decir, que actuaban como vectores hacia la parte superior y que se reunían en el mismo vértice que era la cabeza de la señora que encontramos en la parte superior del grupo, es la que nos da la sensación de poder diferenciar entre fondo y figura. ¿Alguno de vosotros ha aludido a la imposibilidad de trazar una profundidad en el sentido, si queréis, más de una perspectiva matemática? Cierto es, por la proporcionalidad quizás no se pueda entender esta dimensión de fondo y figura, pero si atendemos al hecho de que la agrupación se coloca en primer plano y que genera un agrupamiento tan sólido que da la impresión a la mirada de sobreponerse sobre el fondo, que sería tanto la tierra como el cielo que vemos en la parte superior del cuadro. Y claro, al reunir todas las líneas, nos damos cuenta de que la figura que emerge sobre el fondo es en realidad un triángulo, que tiene un valor semiótico en el sentido de, digámoslo así, de los significados que posee para este tipo de cuadros, que luego hablaremos de esto, muy importante, como ya alguno de vosotros ha mencionado en el foro. La ley de la orientación de las líneas, como tenéis en esa imagen, nos dice que cuando tenemos líneas oblicuas que se cruzan, nosotros tendemos a observarlas en agrupamiento según la dirección que siguen. De este modo se puede decir que usualmente, por ejemplo, esas líneas que tenemos ahí, que contrastan por su color, rojo o negro, grisáceo, en realidad nosotros las observamos agrupadas en la misma dirección en la que se dirigen. Por tanto, ya tenemos la orientación también como vector, es decir, hacia dónde van las líneas. Todos habéis coincidido en el hecho de que este cuadro necesita o requiere una interpretación religiosa. Mi pregunta es ¿por qué? Mi respuesta desde el punto de vista semiótico es que efectivamente nos encontramos quizás ante un tema codificado por la pintura religiosa, dentro de lo cual encontramos numerosos tipos de cuadro. A estos tipos de cuadro los llamamos géneros pictóricos. Veamos a qué tipos podemos vincular a este cuadro. Vayamos a nuestra propia enciclopedia, nuestra memoria cultural. ¿Cuál es el tipo de representación religiosa que más recordamos en general? Creo que nadie dudaría en citar como una de las más fijadas en nuestra memoria la Piedad de Miguel Ángel. En realidad, la Piedad de Miguel Ángel tiene una serie de características y es la manifestación de una de las posibilidades de representación de este tema religioso, la piedad, que tiene el valor de género pictórico, o de género también escultórico, como es en este caso. En la escultura de Miguel Ángel encontramos notables diferencias con las figuras que encontramos en el cuadro que estamos analizando. En el cuadro encontramos 4 figuras. En la de Miguel Ángel, en la escultura de Miguel Ángel, la Piedad, encontramos solamente 2. Y estas 2 las podemos vincular claramente gracias a una memoria, la memoria organizada, enciclopédica del texto bíblico. Por la flacidez de uno de los cuerpos entendemos que está muerto, además se ve la herida sobre un costado, que ya nos hace entender un paso también conocido de este tema. Y además encontramos las extremidades, tanto las manos como los pies, heridas. Todos estos elementos organizados sirven para que el destinatario, el observador, el espectador, pueda vincular lo que está viendo a una determinada narración o relato bíblico. Si nos fijamos en la figura femenina que sostiene el cuerpo mortecino
nos daremos cuenta de que el rostro, por ejemplo, a diferencia del cuadro que estamos analizando, posee una serenidad mucho mayor, que el gesto ya no mira hacia lo alto, sino que mira hacia abajo, y que el valor que pueda poseer es más bien el de piedad, en el sentido de sentimiento que está representado, la piedad ante el cadáver, frente a la imagen del Greco, que volveremos a ella y veremos las diferencias. Os acabo de mencionar el autor, el Greco, y el título del cuadro es La Piedad. Y decía anteriormente que el rostro hacia abajo, taciturno, por los gestos esculpidos sobre la piedra, sobre el mármol de la obra de Miguel Ángel, en cambio en este cuadro del Greco la mirada es hacia arriba. Algunos de vosotros ya habéis mencionado el tema de la súplica. En realidad es la figura efectivamente de una suplicante, de alguien que ruega a los cielos, en este caso a la divinidad. Y si ya entendemos que tenemos que remitirnos al texto bíblico para entender las figuras que están acompañando al Cristo, que entenderéis que es ese cuerpo mortecino y semidesnudo que aparece en el centro mismo hacia abajo de la imagen, esas otras dos figuras que acompañan a la Virgen y a Jesucristo. ¿Nos puede ayudar el texto sagrado, la Biblia, el Evangelio o los 4 evangelios posibles a entender el cuadro? Veamos. Esa imagen femenina que encontramos a la izquierda por algunos de sus atributos como el pelo largo o incluso los ropajes de época que lleva, ¿podríamos encontrar algún personaje correspondiente en los evangelios? Pues efectivamente encontramos que en 2 de los evangelios, el de San Mateo y el de San Marcos, encontramos a una segunda figura humana además de la Virgen que acompaña al sepulcro y que se sienta junto a la propia Virgen en el sepulcro de Cristo mientras éste está siendo enterrado. María Magdalena, como sabéis, es una importante figura del Evangelio que es salvada por el propio Jesús de la lapidación y que además, después del momento en el que se entierra a Cristo, es la primera, según el Evangelio de San Mateo, es la primera que ve al sepulcro con la piedra levantada, lo cual le da la indicación de que Cristo ha vuelto. ¿Y qué ocurre con la otra figura que tenemos a la derecha? Más complicada. Primero porque si observáis, la figura nos da la espalda, no es como las otras que tienen una cierto perfil, como la de María Magdalena o Jesucristo. La de la Virgen evidentemente es más frontal, pero digamos que en este caso se nos oculta completamente el rostro, no sabemos ninguno de los atributos, solo sabemos que es un hombre. Y sabiendo que necesitamos de la narración evangélica o bíblica para poder entender el cuadro, evidentemente podemos ir al Evangelio nuevamente y comprobar qué pasa con los personajes masculinos. ¿Cuántos hay? ¿Qué papel tienen en el descendimiento, en la piedad? Veamos. Aparte de las llamadas mujeres de Galilea, la Virgen y María Magdalena, encontramos también una figura importante que aparece en los 4 evangelios, que es José de Arimatea. ¿Qué papel cumple José de Arimatea? José de Arimatea, en unos casos, por ejemplo en el San Mateo o en el San Juan, en el Evangelio de San Juan, es un discípulo secreto, nos dicen ambos evangelios, de Jesús. Y es quien, siendo un rico judío, que posee el negocio de sepulcros, es quien solicita a Pilatos el cuerpo de Jesús para enterrarlo según la tradición hebraica, que impedía, por ejemplo, que el cuerpo estuviera insepulcro durante la noche. Es José de Arimatea quien va a envolver en lino para el sepulcro al propio cadáver de Cristo. Pero si rastreamos aún más en los evangelios, encontramos una segunda figura masculina, en este caso Nicodemo, que aparece solamente en uno de los evangelios, en el Evangelio de San Juan. En él aparece 3 veces, en el capítulo 3, en el capítulo 7 y en el capítulo 19, el último de todos, que es el que hace referencia justamente a la piedad que tenemos en imagen. Tanto José de Arimatea como Nicodemo son 2 figuras que tienen un valor positivo dentro del relato evangélico. En especial, evidentemente, el de San Juan en el tema de Nicodemo,
pero también en el tema de José de Arimatea aparecen el resto de evangelios. Las citas en las que ambos aparecen reconocen, en todo caso, de primera voz, de primera palabra, que Jesús es el Mesías, es el Hijo mandado por Dios. Como os estáis dando cuenta, todo este reconocimiento de figuras se plantea desde el segundo nivel que veíamos, el nivel figurativo, y requiere de reenvíos a diferentes textos distintos del que estamos viendo para poder confirmar nuestras hipótesis interpretativas. ¿Por quién nos decantaríamos? ¿Por José de Arimatea o por Nicodemo? Pues no lo sabemos. Diferentes hipótesis se han planteado, pero ¿cuál de ellas es válida? Bueno, digamos que pueden ser todas más o menos válidas a tenor de lo dicho, pero si ampliáramos un poco la perspectiva desde el punto de vista cultural, encontraríamos a lo mejor algunas pistas interpretativas que nos permitirían entender mejor de quién podría tratarse. Por supuesto, las cruces acompañan todo este tema de la crucifixión y de la piedad que se desarrolla con la idea del sepulcro de Cristo. Como alguno de vosotros ha señalado, esas tres cruces corresponden tanto a la cruz de Cristo como a los dos ladrones que aparecen en los evangelios y acompañan en la cruz al propio Cristo. Algunos de vosotros han planteado, por ejemplo, que sea la figura de San Juan, que el propio Greco retrató, la tenéis en imagen. Es posible, dado que uno de los personajes, Nicodemo, es quien puede ser el candidato a ser la figura que tenemos en el cuadro, es posible que sea él, y además porque se da un detalle, y es que en este caso San Juan es un apóstol que es además un evangelista, es decir, fue testigo de los acontecimientos y en algunos casos se ha tomado, y lo sabemos en la historia del arte, se ha tomado como una figura presente en los hechos evangélicos. Nicodemo es presente también en algunas de las esculturas de la piedad que representa, por ejemplo, Michelangelo. Lo tenemos en esa refiguración. Tenemos a Nicodemo en la parte superior, según el Evangelio de San Juan, es quien hace descender a Cristo de la cruz, lo tenemos en la parte superior, invirtiendo el orden de las figuras del cuadro del Greco que estamos analizando, y se ve a su izquierda María Magdalena, más pequeña en proporción, y mayor, con otro ropaje, vemos a la Virgen en la parte derecha de la escultura. Esta es la llamada Pietà dei Bandini que está en la Catedral de Florencia. O también puede ocurrir, como en este caso también tomado de Michelangelo, la exclusión de las figuras masculinas por la preferencia total por las figuras femeninas. Ahí tenemos la imagen arriba acompañando el rostro de Cristo a la Virgen y en el plano inferior a Magdalena. Esta composición, siempre la Virgen por arriba y María Magdalena por debajo, es la que nos da también una interpretación de lectura. Si recordamos el cuadro del Greco, Magdalena siempre va a estar por debajo de la Virgen, que estará siempre por encima de ella. Este segundo grupo escultórico de la Piedad, también de Miguel Ángel, está, en este caso, en la Academia de Florencia y se denomina la Piedad Palestrina. Si tuviéramos que elegir un retablo donde aparece un mayor número de personajes para entender quizás quién puede ser ese personaje masculino, nos encontramos con este retablo que está en el Prado de Madrid, de Roger van der Weyden. Es el descendimiento de la cruz, muy famoso. En la parte superior entendemos por la serie de atributos que se tratan de los dos personajes que hemos citado. El de la parte más arriba del todo se trata de Nicodemo por su juventud, por la representación con su ropaje, que no lo identifica claramente como un señor pobre, sino todo lo contrario. Es quien además, según el Evangelio de San Juan, es quien da una mezcla de mirra y de algún otro material que no recuerdo ahora, para embalsamar el cuerpo de Cristo. Bajo de él encontramos a José de Arimatea, ese personaje que ya hemos citado que pide el cuerpo a Poncio Pilatos. Sabemos por su ropaje, el ropaje de José de Arimatea, que se trata de un hombre sabio y por tanto viejo, en ese cabello canoso tanto en la barba como en la parte superior que encontramos en el cabello. Y además, por su ropaje, también entendemos que es un señor rico, cosa que sabemos también a partir de los evangelios. Y también aparece San Juan Evangelista. En esa imagen, por la serie de atributos, sabemos que se trata del apóstol y evangelista San Juan y que podría ser uno de los candidatos a ser la figura que está en el cuadro del Greco.
Si regresamos a la Piedad del Greco, ahora nos damos cuenta que el detalle del personaje masculino que aparece de espaldas a nosotros, sí nos permite entender que no se trata de José de Arimatea. Evidentemente lo descartamos porque las formas de representación del personaje no coinciden con el cabello que tenemos en imagen. Ahora bien, ahora que sabemos todos los elementos y que podemos interpretarlos más o menos correctamente, tenemos que preguntarnos cuáles de algunas de las interpretaciones que me habéis dado corresponden o pueden ser contrastables en el texto, la imagen, en el cuadro que os he propuesto. Por un lado tenemos una, que me decís que se repite el número 3 y efectivamente eso se vincula con la Trinidad y vemos el triángulo en esa composición en bloque que recuerda, y ahí podríamos hablar de la estilística del periodo, pero que no se trata tanto de eso como de ver la serie de interpretaciones, y si vemos ese bloque más o menos escultórico que plantea el Greco en su cuadro, podría ser perfectamente vinculado con las esculturas de Miguel Ángel. Hay un montón de bibliografía al respecto, podría ser perfectamente viable. Hay el número 3, como digo, en el triángulo que se propone como figura, frente al fondo. Luego hay tres elementos que son las tres cruces en el Gólgota. Podría ser perfectamente asimilable esta interpretación a lo que hemos dicho. Ahora bien, sí que no puede ser viable, como alguno ha propuesto, que esos tres elementos coincidan con la idea de las etapas de la vida: nacer, vivir, morir. Es bastante complicado aceptar esta interpretación porque el texto no te da ninguna posibilidad de llegar hasta ella, y por tanto debemos descartarla. Es ahí donde hay un límite posible a la interpretación. Otro límite posible es que las cruces sean interpretadas como el destino o el castigo de los tres personajes que se encuentran ayudando al personaje mártir, en este caso Jesucristo. Nada de lo que hemos dicho nos puede permitir llegar hasta esa interpretación. Hasta aquí lo que hemos visto, que tiene que ver con el plano o nivel plástico y el nivel figurativo, para que podáis entender cómo ir desentrañando un análisis con unas pautas y de manera más o menos pormenorizada. Esto os ayudará a entender mejor las imágenes o los vídeos que tengáis que analizar. Os voy a hacer una última propuesta y así haremos otro vídeo también en relación con lo que me digáis en el foro. Lo abriré nuevamente y me comentaréis el póster que tenéis en imagen. Si en la imagen del Greco teníamos un retrato, un lienzo de carácter religioso que se incluía dentro de la pintura religiosa, dentro de un tema y por tanto de un género como la piedad, en este ya tenemos otra cosa. Quiero que me analicéis qué veis en la imagen, me digáis una serie de elementos que va desde el plano plástico hasta el plano figurativo y que a partir de ellos podamos discutir. Os propongo también que penséis una cosa: es mejor en el análisis olvidarse de todo lo que sabemos sobre lo que estamos viendo, porque seguramente sabréis mucho más sobre esta imagen que sobre la de la piedad, para intentar, olvidando todo eso, intentar entender cómo se ha compuesto la imagen para dar una serie de efectos, tanto plásticos como figurativos, que componen los efectos visuales a los que podemos aspirar en una imagen. Y ya que concluimos así, dejadme deciros que la simétrica sea con vosotros.